Ministerio Internacional El Amado de los Cielos viene. Presenta una palabra de bendición todos los viernes con el pastor predicador Gustavo Alberto. Empezamos. Restaurando la autoridad. Salmo 51, 2 y 3. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el tiempo. Este salmo es de David, cuando él vivió esa situación que pecó y estuvo relaciones con la esposa de Urías y después le dio muerte a Urías. Pero él tenía un profeta, el profeta Natán, que estaba con él en el palacio. Y el profeta, por medio de la voz de Dios que le llegó y le habló y le dijo, dile a David que ha pecado. Él fue y le dio el mensaje, pero gracias por este hombre que humildemente reconoció y confesó su pecado. Es importante que nosotros confesemos el pecado, porque cuando no confesamos el pecado nos puede pasar como yo antes pensaba o como muchos pueden estar pensando. No es que el Señor sabe qué pecado yo hago, por eso yo no le digo nada. No, es que el Señor quiere que nosotros lo confesemos con nuestros labios. Así como nosotros cuando confesamos una victoria, cuando confesamos que somos cristianos, cuando confesamos que viene algo grande, también Él quiere que nosotros confesemos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Y este hombre confesó que había pecado y reconoció su pecado y reconoció iniquidad, dijo. 2 veces sale esa palabra ahí, iniquidad. Iniquidad, ofensa intencional contra la ley de Dios. Yo estuve con esa mujer intencionalmente. Yo maté a Urías Eteo intencionalmente, porque él sabía que eso era pecado. Pero cuando el Señor lo reprende por medio del profeta Natán, él se humilla y reconoce que pecó. Y pidió perdón al Señor y que el Espíritu Santo no se apartara de él. Este hombre necesitaba restaurar la autoridad. Él tenía autoridad en el palacio donde lo habían nombrado rey, pero él había perdido la autoridad espiritual. Él en ese momento ya no podía cantar ni adorar así como hacía cuando estaba con Saúl, que tocaba y los demonios se iban. Él en ese momento no podía hacer eso. Los demonios saben cuando un hombre, una mujer de Dios está llena de poder, pero también saben cuando un hombre y una mujer de Dios han pecado y ellos se ríen más bien. Así que cuidado si estás en pecado y te pones a echar fuera un demonio, porque puedes quedar en vergüenza. Este hombre lo primero que hizo, restauró la autoridad espiritual. Él seguía con la autoridad en el palacio, pero espiritualmente había perdido la autoridad. Este hombre restauró la autoridad delante de Natán. Se humilló. No, sigue siendo el rey David, ese hombre de intimidad. Este hombre restauró la autoridad con los demonios, porque se humilló y confesó el pecado. Así que es importante que restaures tu autoridad. Si has caído en iniquidad, si has caído en pecado y no lo has confesado y tienes un cargo importante en una obra de Dios o en tu casa, en tu familia, y estás siendo infiel, estás haciendo algo indebido, estás haciendo algo que te está perjudicando a ti y a los tuyos, confiesa el pecado y apártate. Porque el Señor te quiere restaurar y quiere restaurar la autoridad. ¿Con qué autoridad tú vas a hablar de pecado? ¿Con qué autoridad tú vas a hablar del chisme si tú eres chismoso? ¿Con qué autoridad vas a hablar que no digas malas palabras si tú las dices?
¿Con qué autoridad vas a hablar de echar fuera un demonio cuando los demonios se te pueden reír? Así como en Hechos 19:15, que había unos tal hijos de Seba y echaron fuera un demonio y el demonio se le fue encima y los dejó en vergüenza. Y el demonio dijo: conozco a Jesús y a Pablo, pero usted no lo conozco. Porque la persona que está caminando bajo santidad, que está caminando en intimidad, que está caminando en la verdad, son reconocidos en el infierno y en el cielo. ¿Por qué son reconocidos en el infierno? Porque se enfrentan a todo espíritu inmundo. Se enfrentan a todo potestad, a lo que el Señor permita, depende a la autoridad que usted tenga espiritualmente. Se enfrenta a ello y uno es reconocido. Así que la iglesia tiene que caminar bajo autoridad para que ninguna arma forjada que se levante contra nosotros prospere. Si usted ha perdido la autoridad, hoy el Señor te dice: hijo, hija, confiesa el pecado, porque yo te voy a levantar en grande. Hija, confiesa tu pecado, porque yo te voy a restaurar como nunca. Hijo, confiesa tu pecado, porque yo te voy a llevar donde tú nunca te imaginabas. Tú puedes enfrentar cualquier espíritu inmundo que tú estés caminando con el Señor verdaderamente y lo que Él permite en nosotros. Porque hay rangos que nosotros no le podemos hacer frente solamente si no es con permiso del Señor. Porque el mismo ángel le dijo al enemigo que Jehová te reprenda. Nosotros tenemos que ser bien instruidos por la palabra. Porque nosotros no podemos hacerle frente a una potestad solamente que el Señor dé la orden. Y tenemos que tener gente a nuestro lado, porque una potestad se mueve en una nación entera, solamente que el Señor quiera. Nosotros le hacemos frente a huestes de maldad, le hacemos frente a espíritus inmundos, pero con permiso del Señor, y depende a lo que el Señor haya depositado en su vida o en el rango espiritual que usted esté o que estemos, porque cualquiera no le hace frente a un espíritu inmundo. Acuérdese, restaure la autoridad en su hogar, limpie su boca, que lo de su boca salga sea verdad, que su boca salgan palabras dulces, que su boca salga palabras sazonadas con sal, no salga una grosería. Cuídese. Nosotros tenemos que andar en santidad, caminando en la verdad. Nosotros no somos aquellos que doblamos el evangelio a nuestra forma o como nosotros pensemos. No, es la verdad. Usted no está hablando de cualquier cosa. Usted no está hablando de un producto. Usted está hablando del Todopoderoso. Cuidémonos. Es importante que nos cuidemos. Es importante que nuestra boca fluya bendición, que seamos canales de bendición, que de verdad seamos sinceros, porque nosotros podemos fallar, porque yo también he fallado muchas veces, pero es importante reconocer que fallamos y el Señor nos restaura. Levántate en fe, que Él te quiere levantar y restaurar tu autoridad en tu casa, en el trabajo, en tu empresa, en tu economía, ahí en la iglesia donde tú estás. Y di: si no conoces a Jesús, te quiero conocer porque quiero ser un hombre de autoridad. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. El amado de los cielos viene. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales y comparte. Dios te bendiga.